Historia 1. La aparición junto al lago. El sol descendía lentamente, proyectando sombras alargadas sobre las aguas tranquilas del lago. Susana y sus amigos habían montado el campamento muy cerca del agua. El aire era fresco y llevaba consigo el aroma a pino y humo de fogata. Era el sitio perfecto para un fin de semana de acampada. Pero a medida que la oscuridad se cernía sobre el horizonte, una sensación de inquietud se instaló sobre ellos como una densa niebla. Mientras estaban sentados alrededor del fuego crepitante, intercambiando historias y risas, Susana no podía ignorar la sensación de que estaban siendo observados. Miró hacia el agua, inquieta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Fue entonces cuando la vio, una figura de pie en el borde del lago, rodeada de oscuridad. «Chicos, miren», susurró Susana, con la voz temblorosa. Sus amigos se giraron para seguir su mirada, pero para entonces, la figura había desaparecido en la noche. «Probablemente solo fue un efecto de la luz», dijo Mark, tratando de tranquilizar a su amiga. Pero Susana no podía desprenderse de la sensación de inquietud que se había instalado sobre ella, como una segunda piel. A medida que avanzaba la noche, extraños acontecimientos asolaron su campamento. Las sombras se movían entre los árboles, los susurros resonaban en el aire y un escalofrío se instalaba sobre el lago. A pesar de calificarlos como simples supersticiones, la sensación de mal presagio iba creciendo en el grupo. Incapaz de dormir, Susana decidió dar un paseo por la orilla, confiando en que eso calmaría sus nervios. Ya estaba pensando que deberían abandonar aquel sitio en cuanto amaneciese. La luna arrojaba un brillo plateado sobre el agua, iluminando la superficie ondulante con una luz sobrenatural. Pero mientras se adentraba poco a poco en el bosque, una sensación de terror la invadió. Fue entonces cuando Susana la vio, la figura de antes, de pie en el borde del agua, dándole la espalda. Parecía estar murmurando algo. Su voz apenas se escuchaba sobre el sonido de las hojas. «Hola», la llamó, con la voz temblorosa. La figura se giró para mirarla, revelando un rostro retorcido por la agonía, con unos ojos huecos y vacíos. Susana retrocedió horrorizada, sintiendo como su corazón latía con fuerza. «¿Quién eres?», susurró. Pero la inquietante figura no dijo nada. Mantenía su mirada fija en Susana con una intensidad que le helaba la sangre. «Ya basta», pensó la joven. «Esto no puede traer nada bueno». Se dio la vuelta y corrió de regreso al campamento. Su aliento se escapaba entre jadeos entrecortados. Pero cuando llegó, el campamento estaba vacío. Sus amigos habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás solo sus pertenencias abandonadas. En su lugar estaba la figura de la mujer, otra vez, con su forma fantasmal iluminada por la luz intermitente del fuego, o de lo que quedaba de él. El corazón de Susana latía con fuerza en su pecho mientras comprendía la verdad. La figura junto al lago no era una mera aparición, sino algo mucho más siniestro. Cerró los ojos de puro miedo, y cuando los abrió, había desaparecido de nuevo. Sin otro lugar al que recurrir, Susana se preparó para enfrentarse a los horrores que la esperaban junto al lago. Pasaron horas como un borrón mientras se sentaba junto a las brasas moribundas del fuego, con sus ojos fijos en la oscura extensión del agua. La veía a lo lejos. La figura permanecía tranquila y en silencio. Su presencia era un recordatorio constante de los terrores que acechaban más allá del borde del campamento. Pero cuando la primera luz del amanecer rompió sobre el horizonte, la figura comenzó a desvanecerse. Su forma de mujer se disolvía en la niebla como una columna de humo. Con una mirada final y conmovedora, desapareció por completo, dejando a Susana sola en la tranquila quietud de la mañana. Mientras inspeccionaba el campamento vacío, Susana no pudo evitar preguntarse, ¿había sido todo un truco de la mente, un producto de su imaginación provocado por el miedo y el agotamiento? ¿O realmente se había enfrentado a algo más allá del reino de los vivos? Solo una cosa era segura, el lago guardaba secretos mucho más oscuros de lo que ella hubiera podido imaginar.
Y mientras Susana empacaba sus pertenencias y se dirigía de regreso a la civilización, no pudo sacudirse la sensación de que había escapado por poco a un destino mucho peor que la muerte misma. Ahora solo le quedaba localizar a sus amigos. Historia 2. La contorsionista. En lo más profundo del corazón del bosque, un grupo de amigos se aventuró para un fin de semana de acampada y exploración. El denso follaje sobre sus cabezas bloqueaba gran parte de la luz solar, sumiendo el suelo del bosque en un crepúsculo perpetuo. Aún así, los amigos se deleitaban con la tranquilidad de la naturaleza, lejos del ruido y el caos de la ciudad. Era justo lo que necesitaban. Mientras levantaban el campamento bajo los árboles, una sensación de paz los envolvió. El bosque parecía estar lleno de vida. Cada susurro de las hojas y canto de pájaros era un recordatorio de la belleza que los rodeaba. Pero a medida que caía la noche y la oscuridad envolvía el bosque, su sensación de paz se convirtió en inquietud. El crepitar del fuego era el único sonido que rompía el silencio. Su resplandor proyectaba largas sombras entre los troncos de los árboles. Los amigos se sentaron juntos, compartiendo historias y risas, mientras asaban malvaviscos sobre las llamas. Pero con cada momento que pasaba, el bosque parecía volverse más silencioso, como si contuviera la respiración. No era un buen presagio. Entonces, como de la nada, un grito desgarrador atravesó la quietud, rompiendo la noche de forma brusca y violenta. Era un sonido que no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Un grito primario de agonía que les erizó la piel. ¿Qué fue eso?, preguntó Emma, con la voz apenas convertida en un susurro. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas. Su risa se había transformado en un silencio incómodo en apenas unos segundos. Aguzaron el oído, escuchando cualquier señal de movimiento en la oscuridad, pero todo lo que escucharon fue el susurro de las hojas en el viento. «Deberíamos ir a investigar», dijo Alex, con un tono de aprehensión en su voz. Pero Lara negó con la cabeza, con sus ojos llenos de miedo. «¿Estás loco? No sabemos qué hay ahí afuera». Sin embargo, la curiosidad pudo más que ellos, y se adentraron en el bosque, guiados por el sonido del grito. Cada paso estaba lleno de temor. La oscuridad se cerraba sobre ellos como una manta sofocante. A medida que se adentraban más en el bosque, los árboles parecían abrazarlos. Sus ramas se extendían sobre sus cabezas como dedos retorcidos buscando un punto de apoyo. Las sombras bailaban en el suelo del bosque, retorciéndose y contorsionándose en la débil luz de sus linternas, como si se burlaran de su miedo. Entonces, justo cuando estaban a punto de dar la vuelta, tropezaron con un claro bañado por la luz de la luna. En el centro había una inquietante figura, una mujer, con su cuerpo torcido y contorsionado de forma que desafiaba la lógica. Era como si todos los huesos de su cuerpo estuviesen quebrados, y su rostro contorsionado en un grito silencioso de dolor. Los amigos observaron horrorizados cómo los gritos de la mujer resonaban por el bosque, llenando la noche con su melodía escalofriante. Era un sonido que parecía filtrarse en sus propios huesos, enviándoles escalofríos por la espina dorsal. «¿Qué le está pasando?», susurró Emma, bajando aún más la voz. Pero antes de que pudieran moverse, la forma de aquella mujer comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la oscuridad como una voluta de humo. Y así, el bosque volvió a caer en silencio, como si el grito nunca hubiera existido. Los amigos intercambiaron miradas perplejas, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. ¿Era un truco de la mente, una alucinación colectiva provocada por la oscuridad y sus propios miedos? ¿O habían tropezado con algo mucho más siniestro acechando en las profundidades del bosque? Mientras regresaban al campamento, la sensación de inquietud persistía, convertida en un recordatorio constante de los horrores que acechaban más allá del límite de su percepción. Y mientras se acomodaban para pasar la noche, no podían sacudirse la sensación de que el bosque guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás habrían imaginado. Historia 3. El Festival de las Pesadillas.
El festival de música palpitaba con energía, con sus luces vibrantes iluminando el cielo nocturno como un faro. Centenares de tiendas de campaña salpicaban aquel paisaje, con sus coloridas banderas ondeando en la brisa mientras los asistentes bailaban y reían bajo las estrellas. Entre ellos había un grupo de amigos, ansiosos por sumergirse en la euforia del evento. Acababan de llegar. Mientras montaban sus tiendas entre la multitud de personas, el aire vibraba con la música. El bajo del grupo que estaba en el escenario resonaba en sus pechos, enviando ondas de emoción por sus venas. Era una noche de posibilidades infinitas, una oportunidad para escapar de la monotonía de la vida cotidiana y perderse en la música. Pero a medida que avanzaba la noche y la multitud se hacía más densa, una sensación de inquietud se instaló sobre ellos como una nube oscura. Una serie de figuras extrañas acechaban en las sombras, con sus rostros ocultos detrás de máscaras grotescas, mientras se movían entre la multitud con una gracia inquietante. ¿Quiénes eran esos personajes? No parecían parte del público asistente. Rumores de desapariciones y extraños acontecimientos flotaban en el aire, arrojando una sombra incómoda sobre la gran fiesta. ¿Escucharon sobre la chica que desapareció el año pasado?, preguntó Alicia, con su voz teñida de aprensión. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas. La alegría del festival se desvanecía por momentos en un silencio inquieto. Desestimaron las advertencias, convencidos de que nada podría arruinar su diversión. Mientras bailaban y bebían hasta las primeras horas de la mañana, una sensación de fatalidad persistía al borde de su conciencia. La música parecía hacerse más fuerte, las luces más cegadoras, como si intentaran ahogar la sensación de perdición inminente que los envolvía como un sudario. Entonces, cuando el amanecer llegó y la multitud comenzó a disiparse, se dieron cuenta de que no estaban solos en su tienda. Una figura se alzaba en la esquina, con su cuerpo torcido y contorsionado de maneras que desafiaban la naturaleza. Sus ojos ardían con una luz malévola. Congelados de terror, observaron cómo la figura se acercaba a ellos. Sus movimientos eran fluidos e impíos. Y justo cuando pensaron que no podían soportarlo más, la figura habló. Su voz era un susurro helado que les provocó escalofríos en la espina dorsal. Deberían haber escuchado las advertencias, siseo, antes de desaparecer en la oscuridad. Los amigos intercambiaron miradas desconcertadas, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. ¿Era una alucinación provocada por el agotamiento y el exceso de alcohol? ¿O acababan de encontrarse cara a cara con algo más allá del reino de los vivos? Mientras se aventuraban en la luz matutina, el terreno del festival aparecía extrañamente tranquilo. La alegría de la noche anterior no era nada más que un recuerdo lejano. Y entonces se dieron cuenta de algo: faltaba Mónica. Buscaron a su amiga desaparecida, pero no había rastro de ella. Su tienda estaba vacía, excepto por sus pertenencias abandonadas. La buscaron desesperados, desmontando las pocas tiendas que quedaban por allí, esparcidas y abandonadas. Finalmente encontraron a Mónica, durmiendo en una tienda que no era la suya. Era una que estaba lejos, apartada del resto. Mónica no recordaba cómo había llegado hasta allí, ni por qué sus ojos habían cambiado ligeramente de color. Tampoco sabía por qué, de repente, su cuerpo era tan elástico, como si sus huesos fuesen de un material elástico. En silencio, se dirigieron al parking en busca de su automóvil para regresar a la ciudad. Ese fue también el último día que vieron a Mónica. No desapareció ni le sucedió nada malo. Seguían viéndola por la calle de vez en cuando. Simplemente aquella amistad se deshizo. Se enfrió después de aquella noche en el Festival de las Pesadillas. Una tarde, reunidos ya sin ella y con un sentimiento opresivo en el estómago, los amigos se dieron cuenta de la verdad: aquel festival guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás habrían imaginado. No podían desprenderse de la sensación de que habían escapado por poco a un destino mucho peor que la muerte misma. Pasaron los años, pero el recuerdo de esa noche fatídica los persiguió como un fantasma.
Intentaron seguir adelante con sus vidas, olvidar los horrores que habían presenciado en la oscuridad del terreno del festival. Pero por más que lo intentaron, el espectro retorcido de esa noche persistía en sus memorias. Se convirtió en un recordatorio constante de los peligros que acechaban justo más allá del borde de su percepción. Sentían que la maldición aún les acompañaba, habían escapado del festival ilesos, o todavía estaban atrapados en su agarre, condenados a bailar bajo la mirada de sus demonios el resto de sus días. ¿Era Mónica quien se había llevado la peor parte? Nunca lo sabrían. Ya no hablaban. Ya no eran amigos. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.